Buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Priel y hoy pues, nos dará una introducción a un libro de Eli de Gortari nominado El método de las ciencias. Em, Daremos pauta a la exposición de nuestro estimado Priel y le agradecemos mucho por su exposición. Ok, bueno, pues sí, entonces lo que voy a hacer va a ser voy a exponer al respecto de la primer parte del libro El método de las ciencias, publicado en 1979 por el doctor Eli de Gortari. Eh, a grandes rasgos, bueno, la parte que voy a exponer se compone de los siguientes temas, que es el conocimiento científico, el método de la ciencia, las nociones críticas, las fórmulas elementales, lo que se conoce como el marco de referencia, hipótesis, explicación y predicciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, este libro, este texto, es un poco diferente de lo que hemos estudiado al respecto del trabajo de Eli de Gortari. No es tan filosófico, es más bien un poco práctico. De hecho, en la introducción lo menciona que es un libro que se puede llevar incluso como para un curso en licenciatura, que pues abarque precisamente esto, lo que se conoce como el método científico. De todos modos, es un libro, es un texto bastante interesante. Eh, Vamos a ir explicando cada uno de los conceptos que aquí se mencionan. Y bueno, a grandes rasgos, ¿por qué Eli de Gortari considera, y bueno, en eso también estoy yo de acuerdo, que el estudio del método científico es importante para, eh, pues no solamente para desarrollar ciencia, sino también él lo piensa desde un punto de vista más general? Él menciona que el método científico pues es importante incluso a nivel personal, a nivel pues de la vida de cada uno de nosotros, porque pues nos permite tomar decisiones y acciones más apegadas a la realidad y pues pues obviamente pues eso sería en beneficio de uno mismo, ¿no? Entonces, esa es sería la razón por las que pensamos en el método científico. Eh, ¿Quién realiza el método científico? Bueno, pues obviamente lo realizan los investigadores, investigadores que en este caso pues les llamamos científicos, ¿no? En general. Eh, ¿A qué se dedican? Pues básicamente a estudiar nuevos fenómenos, sus propiedades, la relación con otros fenómenos, la composición y pues los vínculos con otros, bueno, con otros procesos que existan en el universo. A diferencia de otros desarrollos que realiza el ser humano, una de las características principales del método científico y de la actividad científica, pues es que se realiza con alguna cierta precisión. Siempre estamos pensando en que los experimentos y nuestra actividad pues se realice con la mayor pues determinación de de todas las variables implicadas, ¿no? Entonces, la estructura y los métodos científicos también van a ir mejorando y ampliándose continuamente, pues debido a, obviamente, pues a al desarrollo histórico de las ciencias. Ahora, la ciencia es una explicación objetiva y racional. ¿Qué significa objetivo? Bueno, pues que básicamente no depende del punto de vista de las personas, ni de lo que piensen, ni de lo que quieran. Y es racional en el sentido de que pues está enmarcado dentro de un contexto en el que puede ser estudiado, pues precisamente de manera racional, analizando y determinando pues las propiedades importantes. ¿Ok? Entonces, el el desarrollo científico pues busca explicar al universo como un conjunto, como el conjunto total de todos los procesos. eh, bueno, y ahora, em, bueno, eso es en general respecto del método científico y del conocimiento científico, pero obviamente, pues nosotros podemos separar y determinar ciertas disciplinas, subdisciplinas que estudian al universo, pues de manera un poco más específico, en cierto rango pues, de la existencia. Estos dominios, pues son particulares. Y pues muchas veces corresponden con los distintos niveles de la existencia. Entonces, pues aquí por mencionar algunos niveles como el autor menciona, pues podemos comenzar desde el nivel más bajo en el sentido de escala, pensando desde las partículas subatómicas, como son los quarks, como son las partículas elementales, y aquí pues entrarían obviamente lo que serían los fotones, los electrones, etcétera. Siguiendo un poco más arriba en la escala, pues estaríamos hablando del núcleo atómico, los elementos
elementales como tal, los átomos elementales, perdón. eh, un poco más adelante, pues ya podemos pensar en los procesos químicos, las moléculas, y obviamente eso ya me daría paso a lo que sería la termodinámica. Ya pensando en términos un poco más clásicos, pues precisamente serían las leyes de Newton, electromagnetismo, todo ese tipo de situaciones, y pues los fenómenos macroscópicos, entendidos pues ya de escala cósmica y que pues estarían estudiados en la relatividad general. Eso sería un camino que nosotros podríamos seguir para entender los procesos en el universo. Sin embargo, pues obviamente podemos elegir algún otro sentido. Entonces, por ejemplo, a partir de los procesos elementales y de los procesos químicos, pues obviamente podríamos pensar en moléculas, en la interacción entre moléculas y cómo esas moléculas pues llegan a formar el proceso que llamamos vida, ¿no? Ya que tenemos el concepto de vida ahí establecido, pues obviamente podemos ver qué es lo que pasa con la interacción entre esos organismos vivos, que sería la biología, y pues ya que tenemos un conjunto de organismos vivos, pues podríamos pensar cómo es que son los procesos sociales de la interacción entre esos organismos. Ahora, algo que es importante de mencionar, esta división, pues obviamente no es una división estricta, no es una división tan clara, porque muchas veces lo que estudiamos en las partículas elementales, pues obviamente tiene repercusiones también en los procesos químicos. Y los procesos químicos, pues a final de cuentas podríamos estudiar también desde el punto de vista de la dinámica, ¿ok? Entonces, la división entre subdisciplinas, pues a veces no es tan rígida en ese sentido, ¿ok? Bueno, ahora vamos a establecer estrictamente lo que es el método. El método a nivel tanto literal como etimológico, pues es el camino que nos conduce al conocimiento. En este caso, ¿qué tipo de conocimiento? Pues obviamente el conocimiento científico. Es un procedimiento que está planeado y que pues me va a permitir llegar a unos ciertos resultados que yo deseo. Ahora, lo que hay que mencionar también es que esa planeación pues nunca es un camino recto, nunca tenemos al comienzo de una investigación, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir al realizar ese desarrollo. Puede ir cambiando y pues obviamente nunca es posible proyectarlo en todos sus detalles. Tiene un desarrollo histórico y también es sistemático, también no es estático. Una vez que uno adquiere conocimientos a partir del método científico, pues esos conocimientos me van a permitir adquirir nuevos conocimientos y es como se va desarrollando históricamente pues el desarrollo científico. Está formado por operaciones. ¿Qué es lo que entendemos por operaciones o qué es lo que el autor quiere dar a entender por esta palabra? Pues básicamente una operación es una acción de ejecutar algo que me va a producir algún efecto. Sí, es como muy general, pero bueno, vamos a ir viendo subdefiniciones. Entonces, por ejemplo, una operación, pues lo podemos pensar que esa es la aplicación de una técnica, lo que establecemos como una abstracción, desarrollo de las hipótesis, etcétera. Entonces es una palabra como muy general, pero bueno, aquí lo estamos introduciendo. Em, las operaciones deben seguir una cierta técnica de mencionar. Una técnica, pues básicamente es un procedimiento, conjunto de procedimientos que está regulado y provisto de una eficacia determinada. Em, Ahora, algo que hay que entender y que es bastante importante es que el método científico consta de técnicas, pero obviamente no es un conjunto de técnicas únicamente. Es decir, el método científico no es aplicar una receta y vamos a obtener siempre pues el mismo resultado. Entonces no tendría ningún sentido. Más bien es el método científico es el conjunto de todos los procedimientos que se utilizan en la adquisición y la elaboración de el conocimiento. ¿Sí? Em, pero bueno, algo que hay que remarcar también es que lo que tiene la parte más importante en el método científico, pues a final de cuentas son todas las técnicas experimentales, porque al final de lo que estamos haciendo, pues es tratar de analizar los fenómenos en el universo y pues obviamente eso tiene que ver con la parte experimental. Entonces, aunque tenemos otro tipo eh, de técnicas, lo que serían técnicas tanto para razonar como técnicas experimentales, pues a final de cuentas lo que tiene más peso siempre va a ser la parte práctica y lo que tiene la parte experimental. ¿Ok?
A grandes rasgos, pues nosotros podemos pensar que la investigación científica tiene las siguientes etapas. Vamos a pensar que una primera instancia, pues es el surgimiento de un problema. Vamos a revisar cuáles son los conocimientos que tenemos sobre ese cierto problema, plantear exactamente cuál es el problema, buscar la solución, realizar alguna predicción, ¿sí? Dependiendo de las hipótesis que nosotros hayamos introducido, hacer una planeación del experimento y su diseño, obviamente, ejecutar ese experimento, como mencionaba, pues es la parte más importante. Ejecutado el experimento, pues vamos a obtener algún resultado que pues vamos a tener que pues comparar con lo que nosotros habíamos pensado. ¿Sí? Entonces, también es importante la interpretación de los resultados en términos, obviamente, de una teoría que nosotros estemos manejando, ver cómo podemos insertar esos resultados en ese conjunto de conocimientos y ver cuáles serían sus implicaciones. El método científico, pues también no es no es un proceso que termine con la adquisición de resultados. Es decir, ya pudimos resolver nuestro problema, pero eso no significa que hayamos terminado, porque cada nuevo resultado, pues a final de cuentas, nos va a permitir plantear nuevos problemas y pues el proceso se vuelve a repetir. Entonces podemos decir que la actividad científica es una actividad cíclica. ¿Cuáles son las fases del método? El método como tal, es decir, estos fueron el planteamiento del problema, perdón, de la investigación científica, pero pues nosotros podemos pensar también a grandes rasgos lo que es el método científico. ¿Cuáles serían sus fases? Pues estamos pensando que las fases del método científico, pues está compuesto por la fase investigadora propiamente, que es describir nuevos procesos que existen en el universo, la fase de sistematización, que es la conexión racional con los resultados obtenidos, y obviamente pues incluye su verificación experimental y la fase expositiva. Es decir, pues ya que tenemos esos resultados, pues obviamente no nos los vamos a quedar, tenemos que mostrarlo a la demás comunidad para que obviamente pues ellos continúen con nuestra labor. Como mencioné hace un momento, la actividad científica pues no es una simple aplicación de una técnica, es decir, realizar una técnica no es hacer ciencia como tal, es solamente un paso de todo el proceso. Ahora, la aplicación de la técnica, incluso aunque sea la más sencilla, pues eso implica también cierta modificación de nuestras hipótesis, del método que estemos utilizando. Un científico, pues no sabe exactamente qué es lo que va a obtener y cuáles van a ser las dificultades que va a ir encontrando a la hora de comenzar con la investigación de algún problema. En ese sentido, pues aquí el autor menciona que la investigación científica muchas veces es más bien un arte y no tanto pues un camino recto que uno tiene que seguir. Y bueno, por eso es que aquí me permito hacer esta referencia, ¿no? La ciencia muchas veces es más bien arte, no tanto este, un camino totalmente trazado. ¿Qué significa? Bueno, ya lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué significa la abstracción? La abstracción consiste en considerar un proceso y despojarlo de todas las partes que a nosotros no nos interesa y prescindiendo de ellas. Es aislar y destacar una propiedad sin hacer referencia a alguna de las otras propiedades que estuvieran implicadas. Un ejemplo, pues típico podría ser la cinemática. En la cinemática nosotros simplemente nos enfocamos en estudiar y en describir cómo es el movimiento de los objetos sin que nos interese cuáles son las causas de ello. Entonces estamos abstrayendo una parte del fenómeno que simplemente es ver cómo es que cambia su posición en el tiempo. ¿Ok? El caso extremo es obviamente pues las matemáticas. En las matemáticas pues totalmente se abstrae del mundo físico y se enfocan más bien en encontrar propiedades entre las distintas relaciones, entre las distintas cantidades que puedan estar implicadas y los llevan podemos pensar que a un extremo en el que muchas veces pues ya los resultados pues quién sabe si tengan alguna aplicación o tengan algo que ver con algo que uno pueda ver y tocar, ¿no? Entonces aquí las matemáticas pues es un ejemplo de una abstracción total. ¿Qué cosa es el concepto científico? El concepto científico
es algo que ya habíamos planteado en otras sesiones del seminario, pero bueno, a grandes rasgos es una síntesis en la cual se expresan los conocimientos que nosotros hemos adquirido de un proceso. Son abstracciones de los procesos, de sus propiedades y de sus relaciones. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener un concepto científico? Bueno, mediante, el autor menciona que se realizan tres operaciones principalmente, lo que es la abstracción, que ya mencionamos, es decir, para resaltar las propiedades fundamentales, la vinculación de estas propiedades fundamentales en una representación racional y la comprobación experimental del proceso. Una vez que nosotros hemos realizado estos procedimientos, pues ya podemos pensar que el concepto se vuelve un equivalente del proceso, es decir, ya nos podemos olvidar un poco de todo el aparato experimental y científico, perdón, experimental y práctico, y nos podemos concentrar una vez que hemos, pues digamos que destilado todo lo que nos interesa de ese proceso y simplemente concentrarnos en lo que llamamos el concepto científico. ¿Ok? Ahora, dentro de los propios conceptos, pues hay conceptos que son más importantes que otros, lo que le llamamos las categorías. Esas categorías pues abarcan una mayor extensión en una disciplina, sirven como discriminantes para delimitar a su propio campo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que bueno, nosotros podemos pensar en, por ejemplo, la categoría de, no sé, de vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra vida, pues obviamente ya sabemos que estamos hablando de biología. ¿Ok? Cuando nosotros escuchamos la palabra economía, pues bueno, obviamente estamos pensando en esa rama de la ciencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra conservación de la energía, pues estamos pensando pues a lo mejor en un proceso físico. Es en ese sentido en que las categorías pues delimitan a los campos, dan estructura al conocimiento científico y algo que es importante es que son dinámicos, es decir, que sus elementos van cambiando dialécticamente con el desarrollo de la ciencia. El concepto que se tenía de espacio y de tiempo hace 100 años, pues obviamente no es el mismo que tenemos ahora. El concepto que se tenía, pues no sé, de los desarrollos a nivel cuántico, pues obviamente no son los mismos que se tenían hace 100 años, ¿no? Entonces, en ese sentido es que las categorías pues van cambiando. Cada ciencia tiene sus categorías peculiares, como acabamos de mencionar, pero existen categorías que abarcan grupos de ciencias, que es decir, que son multidisciplinares. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que sería la conservación de la energía y de la masa. Es un concepto que aparece tanto en física como en química, pues probablemente en biología, ahí no estoy tan seguro, habría que preguntarle a un biólogo, pero sería muy probable. Eh, entonces, es un concepto que abarca pues varias disciplinas y que tiene pues más o menos el mismo significado. Ahora, todo lo que acabamos de decir, pues se tiene que resumir de alguna forma en algún concepto, eh, y en este caso, pues queda establecido en lo que se conocen como las leyes objetivas en este caso, leyes científicas. Eh, las leyes nos permiten establecer ciertos parámetros eh, de qué es lo que ocurre con un proceso. Nosotros podemos decir cuándo va a ocurrir un proceso y bajo qué condiciones. La historia de la ciencia en ese sentido, pues es la historia de ir descubriendo esas leyes y cómo ir utilizándolas. Sirven como instrumento para las investigaciones posteriores y obviamente pues son parte del método científico como un todo. La ley científica es una expresión determinada por por una constricción. ¿Qué quiere decir con eso? Que dado un conjunto de procesos, una ley científica me va a decir qué tipo de procesos son posibles y qué tipo de procesos no son posibles. En ese sentido es que la predicción, perdón, que la ley científica pues nos permite dar una predicción negativa, nos dice qué sí y qué no. ¿Ok? Un ejemplo, si yo tomo una pelota y lo lanzo, la ley científica me va a decir cuál conjunto de trayectorias son posibles y cuál conjunto de trayectorias pues son totalmente imposibles dadas las condiciones iniciales con las que uno esté pues lanzando ese objeto. ¿Sí? Ahora, las leyes científicas pues pueden ser de diferente tipo, pueden ser causales, pueden ser funcionales o pueden ser estadísticas. Una ley causal pues simplemente me va a decir que dos fenómenos pues se realiza uno inmediatamente después del otro porque uno es la causa, me establece una relación de causa y efecto. Una relación es funcional en el sentido de que va a determinar
un fenómeno en función de otros parámetros. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la segunda ley de Newton, en que se establece como una ecuación en el que de un lado tengo lo que serían las fuerzas, del otro lado tengo algo que establezco que es la masa, multiplicado por otra cantidad que es la aceleración, y entonces, pues ahí tengo un ejemplo de una relación funcional. ¿Ok? Y una relación estadística. Esto es simplemente una relación que está establecido pues a nivel de probabilidad, es decir, me va a decir, dada unas ciertas condiciones, qué fenómeno es más probable que ocurra y qué no. Un ejemplo de esto es la termodinámica, en el que se establece que dado un cuerpo caliente y uno frío, pues la temperatura, bueno, más bien el calor va a empezar a fluir desde el objeto caliente hasta el objeto frío, pero ese es un fenómeno más bien estadístico. ¿Ok? Otro ejemplo, eh, pues sería pues todos los procesos. Entender que una ley siempre es aproximada, eh, y muchas veces en la ciencia pues puede ocurrir que con su desarrollo pues vayamos encontrando nuevos procesos y nuevos fenómenos que antes pues no teníamos idea. ¿Qué pasa entonces con las leyes que ya teníamos? ¿Pierden su validez o no pierden su validez? Bueno, lo que se explica es que, pues ya que tenemos establecida una ley, esa ley es ya totalmente válida y cuando se encuentra un nuevo fenómeno, pues lo único que debemos hacer, pues es tratar de buscar una ley un poco más general, de modo que esta nueva ley abarque los fenómenos nuevos, pero no por eso pierde su validez las leyes anteriores. El conjunto de leyes científicas en un cierto ámbito se agrupan en lo que se conoce una teoría científica. ¿Qué cosa es una teoría científica? Pues básicamente está constituida por las leyes ordenadas de forma sistemática y permite explicar el comportamiento de los procesos. Es una imagen racional de los procesos, se basa en regularidades de los procesos en el universo. Cuando tenemos varias teorías tratando de explicar el mismo conjunto de procesos, el mismo conjunto de fenómenos, entonces la propia experimentación va a decantarse por una o por otra, ¿sí? Este, no puede ocurrir que dos teorías estén conviviendo, dando los mismos resultados. Siempre tenemos que elegir uno. Eh, ¿Qué es lo que me va a determinar esa elección? Pues precisamente la comprobación experimental es el único criterio válido que nosotros tenemos. Por más que algunas teoría nos guste más por las hipótesis que incluya o por la facilidad que se tenga para su manejo, pues a final de cuentas lo que va a decir cuál es la teoría correcta, pues va a ser el desarrollo experimental. Todos sus elementos permiten el reconocimiento de los procesos, solo implica experimentos posibles. Esto parece un poco obvio, pero bueno, es necesario mencionarlo. Una teoría pues va a ser válida siempre que plantee experimentos que se puedan realizar, obviamente, y se infieren consecuencias lógicas necesarias. Es decir, pues vamos a poder predecir los resultados experimentales que pues nosotros ya conocemos a partir de los postulados de esa teoría. ¿Ok? eh, Tiene que estar de acuerdo con los experimentos previos, no puede contradecir todo lo que ya se conoce. Las secuencias inferidas de una teoría se constituyen en las imágenes racionales del comportamiento de los procesos, es decir, con ello ya puedo explicar a nivel teórico y a nivel conceptual, pues todos los procedimientos que ya teníamos antes. Eh, una teoría se amplía con la diversificación de los experimentos. Se prefiere una teoría que establezca la explicación más simple a un conjunto de fenómenos. La teoría requiere una hipótesis, bueno, requiere de hipótesis parciales y cuanto el menor número de hipótesis sea, pues es mejor. Cada vez que se introducen hipótesis exclusivas, está diciendo que la teoría perdiendo validez. Si tenemos que estar introduciendo hipótesis para tratar de salvarla, pues eso cada vez le quita más objetividad. La introducción de una nueva hipótesis fundamental en la teoría indica que se debe limitar el dominio de dicha teoría y establecer una nueva. ¿Ok? Ah, bueno, ¿de qué está compuesto una
teoría científica, además de los resultados experimentales y de lo que hemos estado mencionando. Está compuesta pues de lo que conocemos como los principios científicos. Los principios científicos expresan regularidades en el comportamiento de los procesos que se cumplen en varios niveles de existencia. Son constituyentes básicos de las teorías respectivamente, al igual que las leyes específicas. Un ejemplo pues es el principio de conservación de la cantidad de energía y de momento, de la carga, etcétera. Son supuestos primordiales, son postulados para iniciar una investigación. Obviamente, cada disciplina en la ciencia pues va a tener sus propios supuestos, va a tener sus propios principios. Sin embargo, pues entre todos ellos, pues el autor menciona que hay tres que son totalmente indispensables para cualquier investigación científica. Pueden parecer muy obvios, pero si uno lo piensa, pues tiene son de bastante interés cada uno de ellos. El primero, por ejemplo, es que el universo existe objetivamente, de modo que es independiente de la conciencia y la voluntad de las personas. ¿Sí? Todos los procesos existentes son susceptibles de llegar a ser conocidos por el humano directa o indirectamente, y el desarrollo de todos los procesos existentes es predecible y verificable. Entonces, son tres postulados, tres principios que, como menciono, son pues aparentemente bastante obvios. Sin embargo, pues es bueno mencionarlos. Eh, Ahora, ya mencionamos que una de las partes fundamentales en el proceso científico es lo que conocemos como la parte experimental, lo que sería lo que decimos que es la parte práctica, y esto es porque determina el comportamiento de los procesos y son descubiertas las leyes que gobiernan ese comportamiento. La ciencia entera surge de la necesidad práctica. ¿Cuál fue lo primero que el ser humano buscó? Pues tratar de entender pues, su medio ambiente. Entonces, desde ahí estamos planteando que pues, tiene que ver con toda la parte pues, útil de la ciencia. Eh, Sin embargo, el conocimiento científico no se limita a expresar los resultados de la práctica, no es una lista que te va diciendo, pues esto pasó, esto pasó, esto pasó, sino que también tiene que hacer una previsión sobre el futuro, y eso es bastante importante y tiene que ver precisamente con la predictibilidad del universo. Los problemas del conocimiento surgen en la práctica, se desarrolla como un conocimiento teórico, pero tiene que regresar a la parte práctica mediante su verificación y su aplicación. También se tienen que introducir lo que se conoce como hipótesis. Las hipótesis son posibles explicaciones que se introducen en una teoría para tratar de explicar algunos hechos pues de interés. Se requiere seguir un camino conocido, es decir, nosotros tenemos que plantear una hipótesis partiendo de lo que ya conocemos y pues mediante lo que el autor menciona que es la imaginación racional, pues tratar de establecer algunas otras pues postulados para tratar de avanzar en una investigación. ¿Cómo es que se plantea esta hipótesis? Bueno, se menciona que se plantea a través de la extrapolación, la ampliación, la sustitución y la analogía. Extrapolación, pues significa que si ya tengo un conjunto de datos, pensar cómo es que esos datos pues pueden ser ampliados a otro rango que pues a lo mejor no lo tenemos establecido. Ampliación, pues significa que nosotros tenemos un conjunto de datos y una explicación, entonces vamos a tratar de ver cómo es que eh, vamos a modificar o qué podemos introducir en esa explicación para tratar de explicar los nuevos fenómenos. Sustitución, pues sustitución y analogía están un poco relacionados, pues básicamente si yo tengo dos fenómenos que a lo mejor no están tan relacionados uno entre otro, pero vamos a ver qué es lo que pasa si supongo que este cierto fenómeno y esta cierta propiedad pues se encuentra presente en otro fenómeno. ¿Ok? Eh, las hipótesis científicas deben cumplir, para formular una hipótesis científica se debe cumplir lo siguiente: debe estar apoyada en conocimiento comprobado, debe estar de acuerdo con la concepción científica del universo, obviamente. La hipótesis debe dar una explicación de los hechos y de las conclusiones que se pretende abarcar. ¿Sí? No es nada más dar hipótesis
pues que sea una hipótesis estéril. La explicación debe ser amplia y profunda. La hipótesis debe estar relacionada con el sistema de conocimientos correspondiente a los hechos. Si estamos en el ámbito de la física, pues no vamos a tomar una hipótesis de la biología o de la química. La hipótesis debe conducir racionalmente a la predicción de la teoría mediante la teoría de algunos hechos reales, es decir, no sirve una hipótesis que pues no prediga nada, porque entonces perderíamos la parte experimental. Las secuencias de una hipótesis tienen que ser verificables mediante un experimento, claramente. Y bueno, entonces ahí es como podemos establecer las características que debe cumplir una hipótesis cuando se introduce en un marco de investigación. Una vez que tenemos todos los elementos anteriores, es decir, que ya hablamos de la abstracción, de los conceptos, de las teorías científicas, de las leyes, etcétera, pues eso ya me permite establecer lo que se conoce como una explicación. Una explicación describe de manera objetiva y racional las diversas formas en que se manifiestan los procesos existentes, determina los requisitos que son necesarios para que ocurra un acontecimiento y pues para llevarlo a cabo. Una explicación comprobada científicamente es válida porque explica tanto los hechos con los cuales fue extraído como otra multitud de hechos semejantes que todavía no se conocen o que ni siquiera se han producido. Los nuevos procesos, cuando se encuentra un nuevo proceso, se requiere una nueva explicación, pero la explicación anterior pues sigue siendo válida. Es un poco como lo que habíamos mencionado respecto de las leyes. Eh, bueno, y algo importante es que en cierto límite, esta explicación nueva pues te tiene que regresar a la explicación que uno ya conoce. El autor menciona algo importante, explicar al final de cuentas es comprender. Explicar es comprender, es poner en claro cuáles son las leyes, teorías, principios generales y postulados que sirven de fundamento a un criterio, a un cierto acontecimiento y de los cuales se desprende necesariamente. Explicar es dar a conocer la razón de un hecho. ¿Ok? Y bueno, una parte importante del método científico, como mencionábamos hace un momento, pues tiene que ver con la predicción, es decir, ver y poder decir qué es lo que va a ocurrir pues a tiempos posteriores. Los procesos que existen deben ser predecibles y verificables. Una predicción es la aplicación de una explicación ya determinada, no a los acontecimientos pasados, sino a los acontecimientos futuros. La predicción requiere del conocimiento de que perdón, del reconocimiento de que los acontecimientos futuros son el resultado de las consecuencias de los acontecimientos presentes. ¿Ok? Cuando las leyes son explicativas, son funcionales, la predicción también es inmediata. Un ejemplo, pues, es la segunda ley de Newton. Nosotros podemos aplicarla a ciertos fenómenos y, bueno, por ejemplo, si se aplica a todo lo que es la dinámica de los planetas, por ejemplo, pues somos capaces de predecir cuándo será, en qué hora y qué día, lo que sería un eclipse, por ejemplo. Entonces estamos haciendo una predicción basándonos en todo nuestro conocimiento de la mecánica, que a final de cuentas es un conocimiento local, porque solamente lo tenemos en el planeta Tierra, pero lo estamos extrapolando y afirmando que todo ese conocimiento se puede aplicar a sistemas pues estelares y no solamente se está aplicando, sino que se está comprobando. Entonces, cada predicción respecto de un eclipse o algo así, pues es una comprobación experimental de esa teoría. Cuando las leyes son de carácter estadístico, entonces las predicciones tienen que ser de manera probables. Y un ejemplo, pues, obvio, bueno, no obvio en la teoría, sino quiero decir obvio como ejemplo, pues es la mecánica cuántica. Todas sus predicciones son a nivel estadístico, a nivel probabilístico. Significa que nosotros no vamos a conformarnos con hacer un solo experimento, porque un solo experimento no nos dice nada. El hecho de que tú hagas una predicción utilizando todo el mecanismo, todo el aparato de la mecánica cuántica y que al hacer un solo experimento no te dé resultado, pues no significa nada. Tendrías que hacerlo muchísimas veces para después comparar la estadística y la probabilidad como un todo de todo ese experimento y entonces ese conjunto de resultados, compararlo con tu predicción teórica y ver que eso sí cuadra y eso sí es lo que tiene que ver con pues con las predicciones de esta teoría. Sin embargo, aunque aquí se aplican las leyes, tanto funcionales como estadísticas, pues siempre hay que recordar que a final de cuentas una ley, pues es
eso es algo, pues no, eh, bueno, es algo probabilístico. Incluso con las leyes de la mecánica clásica. ¿Por qué ocurriría esto? Bueno, porque a final de cuentas, cuando nosotros establecimos las leyes clásicas, pues también nos estamos fijando en cierto conjunto de procedimientos y nos olvidamos de todo el resto del universo. Entonces, cuando ya hacemos un experimento real en el laboratorio o en la vida real, pues ahora sí el resto del universo está interaccionando con nuestro sistema y entonces, pues seguramente, aunque nuestra ley sea totalmente determinista, el resultado que encontremos, pues seguramente no va a cuadrar al 100%. ¿Ok? Pero no significa que esté mal nuestra teoría, simplemente que no teníamos información previa o no la introducimos en nuestro desarrollo teórico. Y bueno, básicamente eso sería lo importante del texto. El autor termina esta sección con una especie de resumen que yo voy a pasar a explicar. Dice, el concepto representa la existencia de los procesos y suministra una explicación de ellos. El juicio exhibe interrelaciones del proceso con los otros componentes del universo y explica los conceptos que lo constituyen. La inferencia es siempre explicativa de la conclusión, que es extraída por intermediación de las premisas. Las categorías son los conceptos más generales de un dominio científico, explican a todos los otros conceptos pertenecientes a ese campo. Las hipótesis son explicaciones posibles de los procesos y de su comportamiento que sirven de supuestos para emprender una investigación y en caso de verificarse se convierten en explicaciones comprobadas. Las leyes son explicaciones de los cambios y transformaciones que se producen regularmente en los comportamientos de los procesos. Las teorías explican a las leyes, los principios explican a las teorías y los postulados y fundamentos explican a los principios. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente sería eso lo que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, estimado Priel, te agradecemos mucho por tu intervención. No, yo solamente haría dos comentarios sucintos respecto a lo que estuviste exponiendo. El primero es la importancia que Eli Gortari siempre está em, enfatizando en torno a las posibilidades de deslindes nociológicos, ¿no? Y que cada determinado linde nociológico exige metodologías y técnicas específicas. Y eso sería el segundo apartado que me gustaría comentar brevemente, es precisamente que las técnicas muchas veces en determinadas filosofías de la historia se podrían tomar como circunscritas, ¿no? De manera muy limitada, pero Eli Gortari se da cuenta que la técnica ya implica muchas veces saturación de procesos complejos respecto a las configuraciones del campo nociológico, a las metodologías o a los modos de operar, ¿no? Respecto a la activación de algún objeto de estudio. Entonces, me parece muy interesante y tiende mucho a la visión materialista de Eli Gortari porque la técnica es una manifestación y una expresión sutil de estas operaciones, ¿no? Y bueno, me quedaría con eso y te agradecemos mucho por tu intervención. No sé si quieres comentar algo sobre esto o si le damos la palabra a alguien más. Pues veamos si alguien más tiene alguna pregunta. Perfecto, perfecto. No sé si Uri quisieras comentar algo, es que creo que ya él tiene Sí. problemas con el micrófono, sí. Bueno, sí, sí, igual sería un comentario, una observación, pero solamente para señalar lo acertado, el comentario de Piel con respecto a a la conceptualización de las leyes en la propuesta de Guattari, sobre todo por el carácter probabilístico que pueden tener. Y bueno, como señala aquí en las conclusiones, ¿no? Que las hipótesis son explicaciones posibles de sus procesos y comportamientos, porque hace pensar que en efecto no son, bueno, a nivel hermenéutico, por supuesto que no son unívocos, pero tampoco se pueden considerar como operaciones relativas a la mera subjetividad, ¿no? En este caso del científico. Y en ese sentido, pues también está la cuestión de la conceptualización de las entidades denotadas, ya sea en en las premisas científicas y la correlación que se da en el uso de las categorías. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En la cuestión de las operaciones isológicas y sinalógicas, que podrían tener como base lo que señalaba Priel, ¿no? La cuestión probabilística expresada en la ley científica, ¿no?
Y bueno, ese es, digamos, también el aporte de Gortari, ¿no? Señalar la importancia de esta cuestión. Perfecto, perfecto, estimado Sí, Uri. es interesante lo que menciona Uri, o sea, respecto de las leyes que son probabilísticas, probablemente sí podría llegarse a pensar que a lo mejor tienen algo de subjetivo, pero pues obviamente no es así, o sea, la parte del análisis estadístico y probabilístico pues es una rama de las matemáticas muy amplia y pues no tiene absolutamente nada de subjetivo, ¿no? Y bueno, cuando se aplica a una teoría científica, física, pues mucho menos. El hecho de que no sepamos exactamente cuándo, cómo o dónde un material radioactivo, por ejemplo, pues emita un fotón o alguna partícula, pues no significa que no se pueda estudiar de manera precisa. De hecho, pues así es como se ha logrado todo el desarrollo de la parte, pues nuclear, ¿no? Toda la mecánica cuántica y pues todos los desarrollos, pues del último siglo. No sé si ya él quiere hacer alguna pregunta por el chat o algo. Bueno, había colocado que te felicitaba, Priel. Dice que no, que está bien todo. Ok. Perfecto, pues muchas gracias por tu intervención, estimado Priel, y pues excelente, excelente exposición.